Soy Javier Almendros y este es el podcast número 293 de este hueco que tenemos hoy para hablar de los Patriots y sobre todo de lo que se ha movido alrededor de la Combine y de la información que ya empezamos a tener de primera mano. Todo lo que rodea a la Combine, como ya os digo, marca un poco toda la pretemporada, draft y agencia libre, ambos dos. De hecho, una vez terminada la Combine empezamos ya a ver los primeros movimientos, cortes, que hablaremos luego después, como el de Davante Adams, Tyler Lockett, renovaciones, tags, Zach Baum, por ejemplo, T. Higgins también, ¿no? Todas estas situaciones se dan justo después, siempre de la Combine. Ya han hablado todos con todos, todos lo tienen muy claro y por lo tanto, por ese lado empieza el baile que se irá consumando el lunes que viene, el día 10, aunque digamos que oficialmente será el día 12. Hoy vamos a hablar alrededor de esa Combine desde un punto de vista global, hablaremos de los rumores, lo que puede afectar al draft, etcétera. Pero antes sí quería empezar con lo que realmente ha sido la noticia, ¿no?, de New England, la real, la de cara al público de esta Combine, ¿no? Las medidas, las pulgadas, los centímetros, llamarlo como queráis, ¿no? La Combine es esa semana en la que cada prospecto se le vigila, se le mira, se le mide, se le toma absolutamente, milimétricamente, absolutamente toda su capacidad física, muchas veces mental también, si te reúnes con él, y le pruebas atléticamente en absolutamente todo, aparte de que le miras médicamente. Imaginaros, ¿no? 32 revisiones médicas, una por una, en la que miran absolutamente todo, cómo tienes las rodillas, los tobillos, qué historial has tenido, musculares, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto acaba muchas veces de manera injusta, modificando que un jugador empiece más arriba, acabe cayendo o tenga todas esas dudas. Podemos hablar mil historias, ¿no? Gronkowski cae a la segunda ronda porque había dudas, ¿no?, de su durabilidad por el tema de su espalda. El tamaño de Orlando Brown hace que caiga a tercera. El comportamiento de Steve Smith, el wide receiver de Steelers, hace que también su rank sea mucho más bajo. La altura de Russell Wilson hace que también sea primero descartado, ¿no?, por su entrenador de universidad y posteriormente drafteado en una cuarta ronda, ¿no?, cuando luego ha sido capaz, ¿no?, de llevar un equipo a la Super Bowl. Cada décima, cada pulgada, cada milímetro te hace que subas o bajes, ¿no? Por ejemplo, Bakhtiari o JC Tretter son drafteados en el mismo draft, creo que en cuarta ronda, por los Packers, y sin embargo, aunque parecía que no iban a funcionar, son titulares, ¿no?, y estrellas de su equipo. ¿Por qué? Porque eran bajos, porque eran porque tenían algún tipo de deficiencia respecto a un estándar. No lo toméis como una deficiencia como tal, pero sí que tenían valores por debajo de lo que alguien ha calificado como estándar, ¿no? Si os fijáis, por ejemplo, y voy entrando ya en lo que nos compete, ¿no?, que es Will Campbell. Will Campbell al final sonaba muchísimo como el problema, ¿no?, famoso de la longitud de los brazos. Hay un estándar que son 33 pulgadas. Básicamente te miden y si tienes los brazos lo suficientemente largos, asumen que eres capaz de jugar como tackle en la NFL de manera profesional. ¿Por qué? Porque esta longitud de los brazos te permite controlar y llegar a los defensivos, a los edge o a los defensive tackle, normalmente los edge, mucho más rápido, mantenerlos a una distancia y controlarlos luego ya con tu físico. Si no, al tener brazos más largos se te pueden girar, te pueden rodear, pueden incluso quedarse mucho más cerca de ti, con lo cual la capacidad de desconexión de ese primer enganche, de ese primer golpeo, es mucho más limitada, mucho más fácil, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente el liniero necesita esos brazos para gestionar todo su control, su físico, su fuerza y su perímetro contra un defensive end. Y se marca en 33 pulgadas porque es el estándar, porque a partir de ahí se piensa que ya tienes ciertos problemas con las medidas de los edge. Históricamente, además, dan eso como un problema, porque todo lo que no tengas
de longitud, tamaño físico, lo tienes que compensar bien con técnica, con pies, con sobre reaccionando de mil maneras diferentes. Para que os hagáis una idea, y no voy a intentar hoy defender a Will Campbell, luego hablaremos, ¿no?, del draft si queréis, pero hoy no voy a intentar defender a Will Campbell. Will Campbell estaba rankeado en la gran mayoría de los sitios entre el 5, el 6, 7, más o menos, ¿no? Es el ya no el primer offensive tackle, que lo es, en todos los rankings que yo he visto, en todos los big board que yo he visto, sino que además está rankeado top 10, ¿no? No es comparable a Joe Alt o a otros años, ¿no? A Penny Sewell, ¿no? Cuando sale también 5 o 6. No es comparable porque le falta esa longitud de brazos. Ha medido 32 y 5 octavos, con las dudas además de que esos 5 octavos sean reales o no, etcétera, porque había gente que decía que tenía algo menos. Bueno, estamos hablando de al final pues eso, décimas, perdón, de una pulgada. Estamos hablando al final de lo que le queda es aproximadamente 1 centímetro, sin más, ¿no? O sea que la situación de lo que estamos hablando es al final 1 centímetro. 1 centímetro que básicamente pues es como una cosa así en la cámara, no sé si lo veis, pero nada, es muy poco. 1 centímetro es absolutamente nada en lo que estamos hablando, pero te marca el límite entre vales o no vales para tackle. De hecho, gente como Dane Brugler, que es uno de los mejores insiders para todo este tema del draft, que escribe para The Athletic, y que tenéis, por ejemplo, un Big Board ahora para New York Times, que es el que ha comprado The Athletic, te marca a Will Campbell en el 6, te lo sigue marcando como tackle, y en cambio a Armand Membou, que ha salido todo absolutamente perfecto, salvo la altura, porque está calificado como jugador demasiado bajo para la posición, también existe ese problema con Membou, está en el 8, los pone ya tremendamente juntos. Esa diferencia, que ya no solo es en la longitud de brazos, sino en la envergadura, aunque, bueno, la envergadura por lo que he leído también te marca un poco qué capacidad muscular puedes tener, es al final lo que se está hablando, lo que te ha marcado toda la combine. Ese centímetro era, digamos, el secreto más esperado de toda la semana de la combine. Bueno, habría alguna cosa, ¿no? Si se iba algún receptor que decía que iba a batir el récord, etcétera, pero Will Campbell, saliendo tan arriba, ponía, digamos, ese límite. Estuvimos hablando, por ejemplo, con alguno de vosotros que Skoronski es drafteado en el 11, además por Titans, por Mike Bravel, hablando de él, de que iba a ser tackle. Lo meten al principio como guard y nunca ha sido tackle. La diferencia con Skoronski es casi una pulgada, que es evidentemente mucho más. Ya no son 1 centímetro, es mucho más. Pero Skoronski también era un jugador que sobre el tape era tremendamente buenísimo, como lo era, por ejemplo, Joe Thuney, que sale en tercera ronda para New England, y desde un principio se le pone como guard por la longitud de los brazos. Will Campbell lo haría bien como guard, perfectamente, no habría ningún problema. ¿Cuál es la duda? Si jugando como tackle va a ser capaz de rendir al rendimiento que tú te esperas cuando eliges un jugador en el pick 6, perdón, confundido lo de pick 6. Cuando tú eliges a alguien en el 6, normalmente ya lo hemos hablado con otros años, ¿no? Con lo Strange, pero hay más casos. Normalmente no eliges a un tackle tan arriba, ¿no? A un guard tan arriba. La posición premium es la de tackle. Probablemente, si Will Campbell juega como guard, va a ser buenísimo. Puede que sea incluso All Pro, Hall of Fame, lo que os podáis imaginar. Pero no tienes tanta diferencia si eliges en tercera o en cuarta ronda y te funciona bien, básicamente, ¿no? Lo hemos visto, por ejemplo, con Onwenu, que fuese esta ronda, ¿no? Esa diferencia es de la que estamos hablando realmente. Ese centímetro que le falta para llegar a esas famosas 33 pulgadas a Will Campbell es la que están marcando toda la diatriba, todo el ruido, ¿no? que hay por aquí, que ha marcado la combine y que probablemente marque también en cierta manera el draft de New England.
Skarnecchia hablaba en tiempos, porque Matt Light o Volmer tampoco eran excesivamente de brazos largos, tenían esos 33 muy al límite. Y Skarnecchia decía que a él le daba un poco igual, ¿no? Que no era un pasa no pasa, que había que ver todo el conjunto, cómo lo compensaba por técnica, por juego de pies, por mil cosas, ¿no? Evidentemente que Will Campbell tenga ese pequeño problema le hace al final estar gestionándolo de una manera diferente. Esa técnica tiene que atacar y sobre reaccionar y moverse mucho antes que otros jugadores, tiene que estar al final, aunque sea un centímetro más limitado en cambios de dirección, en bueno, todo ese tema de cambios de posición que si tuvieras los brazos más largos, pues podrías gestionar de una manera más sencilla. O podrías incluso mantener tu posición de una manera más fija, ¿no? Sin tener que tener problemas de movilidad lateral o incluso de balanceo, ¿no? De que te acabes cayendo o perdiendo el equilibrio. Es evidente que Will Campbell ya tenía, digamos, esas pequeñas fallos, entre comillas. Estamos hablando de un jugador que va a salir 5 o 6, entenderlo, que puede tener algún problema en algún stand sobre reaccionar, que puede tener problemas en cerrar bien el edge y que le pueden, ya lo hemos visto además, cuando yo os decía, joder, Will Campbell me parece demasiado, no para tan arriba, que puede dejar un hueco por el centro porque tenga que sobre reaccionar hacia el edge para evitar que le bloqueen, o sea, que le rodeen, etcétera. Todo eso evidentemente va a estar aquí en la discusión luego de si hay que seleccionarlo número 6 o no. Yo el tape me parece que es capaz, creo, de jugar como tackle, creo que lo puede hacer bien. Evidentemente creo que va a tener sus problemas, no es un tape tan limpio, siempre os lo he hablado, como el de otros jugadores, pero todo lo que tiene de esta pequeña limitación o es que no es una minusvalía, ¿no? Que simplemente es más pequeño, lo suple con técnica, con inteligencia y con capacidad, ¿no? De gestionar y de jugar, como él dijo, ¿no? En su entrevista, con esas limitaciones. No hay más que 6 offensive tackle de todos los 64 que puedan jugar titulares, no hay nada más que 6, ¿no? Con mediciones inferiores a esas 35 pulgadas. La gran mayoría están en el rango, ¿no? Bueno, a Larry Jackson, por ejemplo, que era uno de los que iban a estar en agencia libre de Rams, que finalmente ha sido renovado, estaba ahí en ese límite. O sea que podíamos haber visto, digamos, que su carrera luego se vea truncada o no, y que esos 33 sean o no ese futuro o no del éxito de la carrera de Will Campbell. Al final yo creo que tenemos que ver el tape. El tape para mí me deja frío para esa posición número 4 que tenemos. Creo que hay fallos, creo que hay cosas que corregir, pero sí que vea un tackle titular. El problema son las expectativas, siempre os lo he dicho, que igual que el año pasado yo creo que cuando eliges en el 3 quieres un jugador que te vaya a marcar la franquicia, porque no eliges siempre a ese tipo de jugadores, pero que el tema es que cuando te pones a ver este draft y ves la profundidad a partir de Travis Hunter y de Abdul Carter, es que da un poco igual, sinceramente. Yo estaría tan contento eligiendo a Will Campbell en el 4 como bajando al veintitantos y eligiendo a... Bueno, Josh Simmons igual no está en el veintitantos, pero eligiendo en el 19 a Josh Simmons o en el 25 a Ersery, comparando, digamos, peras con peras, comparando que tengo una compensación por bajar, no porque quiera comparar jugadores de una manera igualitaria. Al final creo que esto tiene muchas lecturas, que haya un veterano, que a lo mejor se le pueda poner por la derecha, darle, aunque como decía Evan Lazar, ponerle por la derecha durante un tiempo tampoco te soluciona nada. Tienes a gente como TJ Watt, perdón, o Bosa, que entran por la derecha, o sea que tampoco te vas a estar mucho más cómodo, ¿no? Por la derecha, pero que es verdad que jugando a lo mejor al lado de Onwenu, que con la ayuda de los Titans, bueno, pues que puede suplir ciertas carencias, fichar a un left tackle como
bueno, pues como titular, que sea veterano, e ir dándole tiempo para que pueda jugar, a lo mejor primero incluso como hogar, vete tú a saber, ¿no? Y vas a tener un pedazo de jugador por dentro y si luego acaba evolucionando lo sacas por fuera, evidentemente es un lujo, ese es el problema. Pero como os decía, es que este draft no tiene un talento para un 4. Sinceramente, solo para mí hay dos jugadores que ya os digo, son Travis Hunter y Abdul Carter. Más allá de eso, hay poquito más. Entonces, una vez dicho todo esto, pues sí, sigo con mis reticencias. Will Campbell no me acaba de enamorar por la posición, por el 4. Pero sí que evidentemente es el mejor tackle, me encanta, es un jugador además que ha sido capitán, que creo que entra dentro de esos parámetros, ¿no? De liderazgo, de cultura dentro de la plantilla. Y para mí, si hay que elegir en el 4 y ya han salido Travis Hunter y Abdul Carter y se decide que sea Will Campbell, me quedaré tranquilamente cómodo en la posición y ya está. Y no seré de los que critique esa decisión porque es lo que hay, ¿no? Y si es Mason Graham, pues me gustará un poquito menos porque me deja el perfil un poquito más frío. Pero también me quedaré bien porque al final este es el problema de este draft, que es lo que hay, ¿no? Que no hay tampoco muchísimas más cosas. Para que tengáis una idea, New England en estas entrevistas, en esta situación pre-draft, lo que realmente ha mirado en primera ronda es absolutamente todo. O sea, sin más, ¿no? Ha hablado con Travis Hunter, ha hablado con Mason Graham, ha hablado con Abdul Carter, Macmillan, con todos prácticamente. De hecho, tiene algún target ahí un poquito más abajo, como Josh Simmons, algún edge de primera ronda, pero la gran mayoría lo que ha hecho realmente es hacer su trabajo, ¿no? Y ver esos 6 o 7 primeros jugadores quién es el mejor. Los rumores son que hay tanta gente con Will Campbell como con Mason Graham. O sea, por lo tanto hay también cierta división en casa New England, ¿no? O sea, que no deis por sentado absolutamente nada, ¿no? En lo que atañe a qué narices va a pasar en este draft. Porque New England, si finalmente tiene que decidir en el 4, pues puede pasar cualquier cosa, ¿no? En primera ronda, al final ha visto a todos. Ha hablado con Carter, ha hablado con el Edge de Texas A&M, Nick Scourton, ha hablado con Kenneth Grant, o sea, ha hablado con muchísima gente también en primera ronda, prácticamente con todos los que puede salir, incluyendo wide receiver, ha jugado al despiste. Yo creo que ha hecho su trabajo. Josh Simmons ha jugado y ha visto a muchísimos jugadores. Esa primera ronda está más que cubierta si hay que bajar, si hay que bajar más o si te tienes que quedar en el 4, ¿vale? ¿Qué son los rumores que están saliendo una vez pasada la Combine y qué es lo que podría marcarte un poco nuestra decisión en ese 4? Pues parece que Giants, lo que parece hoy es que Giants subiría al puesto de Tennessee para asegurarse a Cam Ward. Hay un, bueno, no sé cómo decirlo, hay una cadena de tweet de Yosina en el que critica que han visto a Cedar Sanders como, bueno, como un chaval que no ha querido, digamos, como altivo, que no ha querido competir en los 40. Bueno, poniendo, digamos, unos temas peyorativos, ¿no? Que Yosina entiende como errores, o al menos ataca, y habla de algún equipo, ¿no? que estaba viéndolo. Probablemente a lo mejor, yo al menos deduzco, pero es siempre mi deducción, no sé por qué. Es un feeling simplemente que parecía o podría parecer el de Giants y que por eso Giants yo creo que va a intentar subir al 1, pero vamos, esto ahora mismo es solo mi deducción. Yosina sí que habla de que parece que han descartado, ¿no? A Cedar Sanders, ese equipo, que no sé si es Giants, que yo creo que es Giants, pero que no lo sé cuál es, no lo dice, lo quiere cubrir para no armar mayores ruidos, pero que sí que critica, ¿no? Porque al final, bueno, pues el chico tiene virtudes, tiene evidentemente inconvenientes, pero no podemos
quitar que al final viene de la familia que viene y que ha llevado la carrera que ha llevado, ¿no? Y por lo tanto que ya tenga dinero, que se tome las cosas de otra manera o que priorice otras cosas, que tenga ya un cierto mensaje o que descarte, ¿no? Algún tipo de equipo, pues me parece dentro de lo normal, ¿no? Cuando tienes el apoyo, digamos, de tu padre y el apoyo mediático y que probablemente, bueno, pues que vas a salir drafteado muy alto. Entonces, con todo esto, que os estoy contando una chapa, al final para justificar que yo creo que Giants va a subir al 1, o al menos los rumores, lo que voy leyendo, es lo que me hace pensar. Subiendo Giants al 1, parece que Cleveland elegiría quarterback, también se ha filtrado eso, que Cleveland va a reformar, probablemente lo veáis en la agencia libre fichando a alguien. Tiene todavía el contrato de Sean Watson, que al menos un año más debe comerse sí o sí, pues no tiene más remedio. Y luego estaría el posible, o al menos eso dice bastante gente, bastantes insiders, drafteo de Cedar Sanders, con lo cual Tennessee bajaría del 1 al 3, pero seguiría teniendo a su jugador, que yo creo que va a ser Abdul Carter. Abdul Carter, sin embargo, así que podría ahí saltar la sorpresa. Parece que tiene algún tipo de lesión en el pie con el que no quiere operarse y que evidentemente quiere vivir durante esta temporada y luego ya veremos, ¿no? En la temporada que viene. Hay gente que le ha dicho que se opere, hay gente que piensa que, bueno, pues él al final ha decidido que no se tiene que operar o que no se va a operar. Y eso ha generado al final ciertas dudas. Se sobrereacciona, igual que os decía antes con lo de las mediciones, medidas y perfil atlético, se sobrereacciona en estos días en los que, bueno, pues hasta que llegas al draft como tal y tomas la decisión, yo creo que se mira demasiado, ¿no? Y se sobreanaliza muchas cosas tomando conclusiones de detallitos, ¿no? En este caso no sabemos físicamente cómo está, ya lo conocen los equipos y por lo tanto pueden tomar esa decisión. Pero bueno, lo que parece es que Tennessee elegiría a Abdul Carter, es el que quieran en el 1, y si encima reciben algo de Giants que les da la opción de elegir a su mismo jugador, pero además recibir una compensación, pues estaría perfecto. Eso nos deja un escenario probablemente el más positivo para New England, que es el de la posibilidad de elegir a Travis Hunter o al menos recibir ofertas, ¿no? Dos escenarios que son los dos, creo, positivos para New England. Y me explico, Travis Hunter para mí es un jugador que vale el 4. Yo creo que New England en el 4, si llega Travis Hunter, no se lo van a pensar y van a ejecutar, igual que lo hicieron el año pasado con Drake May, salvo que hayan encontrado alguna cosa especial en todo su proceso pre-draft, con el que han hablado, además, con Travis Hunter. Pues creo que va a ser el pick nuestro en el número 4, salvo que ya os digo, ¿no? Que algo suceda y que el trade sea justificable, ¿no? Porque luego hay, ya os digo, ¿no? Muchísimos jugadores, sobre todo defensive tackle, offensive tackle y edge rusher, vistos, ¿no? En posiciones que podrían oscilar, ¿no? Ya os digo, desde el 9, 10 hasta el 20 y tantos. Pues está visto Josh Simmons, está visto Macmillan, si se bajara, está visto Nick Scouton, está visto Kenneth Grant, bueno, Matthew Golden, ya os digo, Josh Simmons también, que podría ser, aparte ya de los típicos, ¿no? De Mason Graham y lo que os he dicho, ¿no? Tanto Abdul Carter como Travis Hunter, está visto absolutamente todo. En todos los rangos, ya os digo, cubriendo 8 o 10 jugadores que pueden ir desde el 4 hasta el 25, sin ningún problema. Así que creo que se están preparando para todas las opciones que pueden darse. Este draft va a ser complicado porque, ya os digo, hay muy pocas diferencias o matices, ¿no? A partir de estos dos jugadores. Pero hoy lo que leo, y así os lo transmito, los rumores son que sí, que Cedar Sanders y Cam Ward saldrían 1 y 2, y no por el orden que he dicho, y que luego estaría Abdul Carter, ¿no? En el 3, con lo cual nos dejaría el mejor de los escenarios posibles, que es elegir a un jugador que realmente sí que vale, ese 4, que es Travis Hunter, o decidir tradear y sacar algo más, que tampoco me parecería mal. En los dos escenarios creo que son
son positivos. El tercer escenario, que es elegir a Will Campbell o Mason Graham, finalmente me parecerían más complicados, con la opción de que si no hay quarterback en esas tres primeras posiciones todavía tengamos la opción, ¿no? de poder sacar algo jugador con equipos como Raiders o como Saints, ¿no? que son los que suenan a lo mejor entre otros, ¿no? Para poder subir. Con lo cual, bueno, pues el draft yo creo que tiene menos hype, ¿no? Menos interés que tenía el año pasado con Drake May, ¿no? Y eligiendo en el 3, etcétera. Elegimos en el 4, no está del todo mal. Y lo interesante va a venir en segundo y tercer día, ¿no? Ahí es donde realmente se puede sacar el talento y se puede cambiar un poco el devenir de nuestra plantilla, ¿no? Más allá de este primer pick que no deja de tener su importancia, que no se la quiero quitar, pero que por ahí anda, ¿no? Continuando un poco con lo que sabemos con lo que sabemos de la Combine y analizando un poco las entrevistas, es curioso de nuevo que sacamos, bueno, ya os he contado lo de la primera ronda, ahí hay 7 u 8 jugadores que sí que han hablado con ellos, y vuelve a haber muy poquitos jugadores que puedan estar en el rango, ¿no? de ese 38. Volvemos a tener esa segunda ronda que os acordáis el año pasado, que teníamos ahí las dudas, ¿no? De qué hacer, de si realmente estaban poniéndola encima de la mesa para un trade, que luego ahora hablaremos un poquito más tarde, ¿no? Que sí que se ha confirmado, ¿no? Que estuvo encima de la mesa por Brandon Ayuk, por ejemplo, ese pick de segunda ronda. Y ahora mismo solo estamos viendo, pues, prácticamente a Jihad Campbell, linebacker de Alabama, que tenéis el vídeo, que lo acabo de subir, o el running back de North Carolina, que estuvo con Drake May, o Marion Hampton, Marcus Embow, que es un guard center de Purdue, lo cual confirma también que puede que estemos buscando un center en el draft. También anda, ¿no? En esa segunda ronda. Y poco más. Todo el resto de jugadores es en rondas anteriores o posteriores, con lo cual volvemos a tener ahí la incógnita del pick de segunda ronda. Habíamos hablado de Ersery, habíamos hablado de Connerly, habíamos hablado del tackle en esta segunda ronda, ¿no? Si no se produce, bueno, si se produce, por ejemplo, lo de Travis Hunter, el tackle en segunda ronda no es baladí. Sin embargo, la pinta que tiene con estas reuniones en la Combine es que seguimos contra Pilo, que no sabemos si será segunda, por dónde estará, segunda, tercera, si será nuestro pick, aunque está rankeado ahora mismo en cuarta. Yo tengo mis dudas de si no nos puede pasar lo del año pasado, si recordáis, ¿no? Y gente que estaba drafteada, rankeada en los mocks, tercera, cuarta, que al final acabe saliendo a final de segunda y te quedes con cara de tonto. Hay otro tackle que han visto, que es Charles Grant, con lo cual un undersize, pero que todo el mundo pronostica que va a ser tackle, de William & Mary. Una quinta, sexta ronda. Bueno, pues estamos, yo creo, preparándonos, ¿no? Para la posible situación, ¿no? Del año pasado igual, ¿no? Que tengamos que salir más atrás. No descartéis que aunque no se ha hablado con Ersery ahora, ya se habló con él en Senior Bowl. Bueno, pues hay perfiles que a lo mejor no estaban en Senior Bowl y se han priorizado ahora, pero sí queda un perfil de lo que os he dicho. Hay hecho los deberes en primera, no tanto en segunda, con las reuniones que hay ahora mismo vistas en la Combine. Sin embargo, en tercera sí que lo hay. Hay linebackers, hay mucho tight end. Se ha visto a Gunnar Helm, se ha visto a ver, que lo tengo por aquí también, a Gunnar Helm, a Mason Taylor, el del LSU, que también nos gusta. Bueno, se han visto también perfiles que podrían encajar con el perfil también de tight end, ¿no? Atacando claramente tercera ronda, y luego en la posición de tight end, curiosamente, muchos que pueden ser incluso ya conocidos, como Bryson Nesbitt, que os he dicho, que salgan a final, ¿no? En undrafted, séptima ronda, hay otros 2 o 3 perfiles que, bueno, pues por ejemplo Gavin Bartholomew, bueno, otros perfiles también de tight end que podrían cubrirse, pero ojo, porque se han hablado con dos posibles
targets ahí en tercera ronda, ¿no? Como son, ya os digo, ¿no? Tanto Mason Taylor como Gunnar Helm, dos Titans que van a salir en esa posible tercera ronda. Edge Rusher también son de las posiciones que se han hablado, perfiles en primera, y el resto de perfiles, el otro, tercer perfil, es de sexta ronda, es de ronda posterior. Cornerback, por daros una pista, todos los perfiles con los que se han hablado, que son 3, son de rondas de tercer día, muy al final del draft, incluso undrafted, así que creo que vamos a cubrir o parece al menos que vamos a cubrir la posición en la agencia libre, las posiciones necesarias y probablemente saquemos todavía, que entiendo que quieren continuar con Alex Austin, Marco Wilson, etcétera, y probablemente continuar un poco con la tendencia actual y a lo mejor con alguien, ¿no? de agencia libre. Luego os daré algún nombre. Los defensive tackle son de primera ronda, con lo cual no lo descartéis tampoco, incluso la subida, ¿no? Desde ese puesto 38 al final de esa primera ronda. Linebacker son de las posiciones que tienen claras, ¿no? Tres linebackers vistos, segunda, tercera, cuarta ronda. Así que va a haber un linebacker probablemente en esa segunda, en esa tercera o en esa cuarta ronda. En esas rondas intermedias va a haber un linebacker. Y luego lo que más me ha llamado la atención cuando veo los perfiles que se han hecho las entrevistas en la Combine, más allá de lo de tackle que os decía, que están cubriendo también en escalón, ¿no? Primera con Josh Simmons, luego con Trapilo, que saldrá, yo creo, tercera, cuarta, si no nos da una sorpresa, el jugador este de quinta, de William and Mary. Lo que más allá de ello me llama la atención es 8 perfiles de wide receiver. Ese es con diferencia la posición que más se ha visto. Evidentemente hay algunos en primera ronda. Los de primera ronda están vistos. El punto es que hay prácticamente la mitad. 4 de ellos son de cuarta ronda. Y los perfiles son diferentes, ¿no? Por tamaño. Pueden ser receptores que jueguen abiertos, o la mitad de esos 4 que han estado viendo, 2 podrían jugar abierto, 2 podrían jugar en el slot, ¿no? Bueno, continúan, ¿no? Con el tema de Restrepo, etcétera, pero no descartéis que se esté buscando probablemente más receptores, tanto en el slot como receptores que puedan ser receptor 2 o receptor 3 en esa cuarta ronda. Es la pinta que tiene, al menos es lo que está teniendo de target, con lo cual se confirma un poco, ¿no? Quitando la parte de defensive tackle, o la de running back, que tampoco lo están mirando más allá de la sexta ronda, quitando el caso de Hampton, que puede que sea un poco por hacerle caso a Drake May, ¿no? Porque ha estado ahí. Los perfiles que más profundidad tienen, que son receptor, tight end, defensive tackle, básicamente son los que se están cubriendo. Lo de defensive tackle no tanto, pero sí que tight end y receptor se están mirando, ¿no? En esas rondas 3, 4, ¿no? Buscando lo que ya os estábamos diciendo, ¿no? Que hay muchísima profundidad, que vas a poder encontrar un jugador titular en esa tercera o cuarta ronda si aciertas. Y eso es coincidente. El tema es que los tengo pendientes de ver, pero sí que los perfiles son más diferentes. Hay perfiles más grandullones, más de perfil de receptor abierto, y los hay chiquititos, ¿no? Como puede ser Restrepo, y que te dicen un poco que yo creo que están mirando por todos los lados, básicamente, para atraer y mejorar receptores y talento alrededor de Drake May. Y más allá de esto, y ligándolo, en la agencia libre ya se está hablando, además, de traer un receptor 1 y de traerlo en la agencia libre y de ser ofensivos a todo poder para traer a un receptor 1, ¿no? T. Higgins se le ha puesto ya el tag, con lo cual queda la duda, ¿no? De si se negociaría con Cincinnati o no. Y ahí está el tema, porque Cincinnati le pone el segundo tag, le va a pagar prácticamente el dinero que estaba pidiendo T. Higgins, pero bueno, es lo que está sucediendo. Pero es que se han abierto el abanico de nombres. DK Metcalf es el que está sonando más,
que ya se debió intentar el año pasado. Brandon Ayuk sigue ahí también, no sabemos si también por interés por parte de San Francisco. Divo Samuel ha desaparecido, ¿no? A Commanders, el intercambio de 49ers era una segunda y una cuarta más Kendrick Bourne el año pasado. Se llegó a ofrecer y no, bueno, y no funcionó. No quisieron traspasarlo y Brandon Ayuk tampoco lo tenía claro. Evidentemente este año con Drake May no sabemos en qué aspecto puede cambiar. Pero apuntaros todos esos nombres. El que más está sonando es DK Metcalf. Ha pedido también el intercambio. Curioso además lo de Seattle, porque han cortado también a Tyler Lockett, que ya tuvo una caída, ¿no?, de producción el año pasado, pero con la salida de DK Metcalf, Tyler Lockett, pues bueno, sus dos principales targets, ¿no?, de hace 2 años, 3 años, son los que salen, ¿no? Y bueno, pues a la expectativa, ¿no?, de ir rejuveneciendo en ese aspecto la plantilla. Ya os digo, DK Metcalf está puesto en todos los nombres, en todos los sitios. Boston Herald además ya os digo, ¿no?, se ha dicho que está pidiendo el traspaso, con lo cual ya no sabes un poco, ¿no?, si las filtraciones a los medios son por parte del jugador o del equipo. Yo creo que New England está tirando absolutamente a todo, aunque esté Devante Adams, aunque esté DJ Chark, Chris Godwin, Tyler Lockett, todos estos jugadores al final están en la edad en la que están, con Cooper Kupp algo parecido, y yo creo que New England va a estar un poco también en la búsqueda del trade, sin descartar absolutamente nada. Se habla incluso que se ha pedido precio por AJ Brown. Ya os digo, DK Metcalf, probablemente luego todos los que estén en la agencia libre, entre comillas, van a estar ligados a New England. Devante Adams, Stephon Diggs, Keenan Allen, Amari Cooper, ya os digo, ¿no?, Chris Godwin, Brandon Cooks, Christian Kirk, Tyler Lockett, todos los nombres de Andre Hopkins, todos los que os he dicho, están casi todos, quitando uno o dos, por encima de los 30, 31 años, ¿no? Ya están evidentemente en el final, con lo cual el trade hay que buscarlo por jugadores más jóvenes. Brandon Ayuk está lesionado, Divo Samuel se ha pagado realmente poco, en una cuarta creo, una quinta, para que vaya a Commanders, y sería un precio, ¿no?, que probablemente New England no habrá estado, ¿no?, entiendo, en la pomada, porque bueno, hay rumores, ¿no?, de problemas físicos, de sobrepeso, etcétera, etcétera. El problema aquí es que se nos cierran muchísimo las opciones. Originalmente eran solo T. Higgins y Chris Godwin, ¿no?, como elementos que iban a estar en agencia libre. Yo creo que cuando se abre el mercado y se abre el mercado de traspasos, digamos, entre comillas, todo puede suceder, porque New England tiene, yo creo que un potencial, si nos remitimos al año pasado con ese pick de segunda ronda, que es un 38 y que está muy arriba y que tiene valor y mucho más, ¿no?, este año con toda la profundidad que hay en el draft, ¿no?, para las posiciones de receptor. No descartéis, ya os digo, porque tanto con Golden como con Macmillan ha hablado New England, no descartéis que en una hipotética trade down, que la selección de primera ronda en zona intermedia o un poquito más bajo del 4, dependiendo, pues que pueda ser un receptor, no lo descartéis, porque ya os digo que están mirándolo todo. Pero la pinta que tiene es esa, ¿no?, que podemos un poco repetir la estrategia del año pasado. BPA en segunda, en el que podría haber algún receptor, alguno de ellos, de los que están ahí un poquito más tapados, y sin embargo en cuarta, a lo mejor sí que a pegar un tiro, ¿no?, como el año pasado se pega con el receptor que elegimos en cuarta, que era mi favorito, y ahora mismo ni siquiera recuerdo ya el nombre, ¿no?, con lo que, bueno, podríamos seguir intentándolo, ¿no?, sin olvidar el traspaso. Creo que el traspaso puede suceder. En cuanto a rumores, sí que parece que tanto para Ronnie Stanley, si no acaban poniéndole el tag, y sí que toca agencia libre, como por Milton Williams, el defensive tackle de Eagles, podríamos estar, digamos, muy bien posicionados. Así que, bueno, no quiero tampoco elevaros un poco las expectativas, pero de momento los rumores lo que dicen es eso. Yo soy prudente, ya os digo, conociendo a New England. La parte de receptor ya os he hablado, prácticamente todos los nombres que podáis imaginar van a estar en el disparadero, van a estar en la conversación.
Bueno, pues, yo he llegado a oír incluso por Kyle Pitts, he escuchado prácticamente cualquier tío que pueda recibir la pelota con cierto nombre va a estar relacionado con New England y eso veremos a ver, ¿no? AJ Brown, estoy convencido que New England va a preguntar, tiene una relación muy cercana con Mike Bravel, fue además el desencadenante, ¿no?, de aquella crisis entre Mike Bravel y el general manager que acabó desembocando primero en la salida del general manager y luego la descomposición un año después de la plantilla de Mike Bravel, ¿no?, y su salida de Tennessee. Así que yo creo que AJ Brown va a estar ahí. Lo que pasa es que, bueno, después de haber renovado en el año 24, pues va a ser complicado, ¿no? Por muchas circunstancias. Y bueno, que no hay tampoco jugadores de ese tipo. Opciones como la de Davante Adams, etcétera, pues no las descarto, evidentemente, pero entiendo que en el final de la carrera de todos estos jugadores lo que buscan es más probablemente pues la victoria, etcétera. Yo no quiero a gente ya como Stephon Diggs. Bueno, me gusta más probablemente Mari Cooper. Bueno, ahí ya empezamos a entrar un poco en la evaluación de cuánto les queda, ¿no?, en el tanque de combustible a todos estos. Olvidando que a lo mejor Travis Hunter lo ven como receptor. Lo que contó Elliot Wolf en la previa de la Combine es que realmente lo tienen evaluado en las dos posiciones. Tienen dos tarjetas, ¿no?, tanto como receptor como cornerback. Y todo el mundo deduce que es el uno en ambas figuras. Así que bueno, podrían darnos la sorpresa. Ya os digo que aunque parece que va a ser Travis Hunter, ¿no?, el que elijamos en el draft, que realmente lo pongan como prime en receptor y no como cornerback, ¿no?, cubriendo, ya os digo, ¿no?, con una que es mucho más sencillo, ¿no?, cubrir una posición de cornerback 2 que la de receptor, aunque sea receptor 1 o 2, ¿no?, en la que podrías tener a Travis Hunter. Bueno, eso es un tema por ver que no deberíamos descartar, aunque todo el mundo piensa que va a ser mejor cornerback que receptor. En el caso de New England puede que la necesidad se convierta en decisión final, en virtud, ¿no?, como se podría decir. Y quitando todo esto, todo está abierto y las decisiones que puedan suceder, bueno, con Holland o con 1000 jugadores que puedan ir relacionándolo, podrían darse. Así que no descartéis nada. Yo sigo siendo tremendamente cauto porque ya os digo, ¿no?, las agencias libres en New England son lo que son, quitando un caso puntual con Belichick. Y además partimos de esta novedad en la que Bravel probablemente va a tomar muchísimas decisiones y todavía no lo conocemos, cómo funciona, cómo piensa. Hay un cambio de esquema. Bueno, hay 1000 historias, ¿no? No descartéis también gente en agencia libre como de tackle, Cam Robinson, ¿no? Es el nombre que más suena por su relación con Doug Marrone, que fue el que lo drafteó y que lo estuvo desarrollando en un principio de su carrera. La salida de Kendrick Bourne podría estar relacionada si acaba habiendo algún tipo de negociación con 49ers. Hablando de 49ers, el cornerback que está sonando muchísimo es Charvarius Ward, de 49ers, que bueno, no lo sé tampoco hasta qué punto. Bueno, el equipo va a mejorar, lo que yo no sé es cuánto, y lo importante es esa segunda, tercera, cuarta ronda, la segunda si no la tradeamos, acertar. Tenemos ahí 4 picks que pueden ser clave, ¿no? Segunda, 2 terceras, esa cuarta son picks clave que pueden darte este año un talento en ciertas posiciones muy muy importante. Así que nada, lo que queda es eso, ¿no? Nada más que esperar. Para cerrar, vamos a hacer un poco de recapitulación y hoy es miércoles 5. El lunes a las 6-7 de la tarde empezaremos ya a conocer ciertos contratos. Si hay noticias, si New England está en la picota, que cosa que no pasó el año pasado, abriré directo y haré lo mismo conforme vaya viendo noticias, tanto martes como miércoles. Pero seguro lunes, esperando que haya alguna cosa de la que hablar, podremos abrir directo
y ir hablando, ¿no? Lunes, martes, miércoles. Y bueno, englobaré todo lo sucedido el, el miércoles, ¿no? Bueno, pues con un resumen un poco en el podcast semanal de todo lo que haya sucedido en Agencia Libre, que puede, bueno, que entonces lo retrase a lo mejor al jueves, si no se sabe alguna cosa. Miércoles tarde, jueves, bueno, dependiendo de cómo esté la cosa. Con lo cual, vamos a tener una semana bastante interesante. O sea que, bueno, no descartéis que nos lo vayamos a pasar bien, aunque yo os mantenga cautos. Tampoco os fiéis de mi criterio siempre. Venga, chicos, hasta la semana que viene.